Un poquito sobre la historia de OnlyFans. Más que una web para adultos, redefinió la economía de creadores, cobrar directo a tu audiencia sin intermediarios. Pero vamos desde el principio, para que no nos enredemos. La historia de OnlyFans. Primero fue o se trató de un préstamo familiar que se convirtió después en un fenómeno global. 10.000 libras, porque esta compañía se fundó en Inglaterra. Eso fue el punto de partida. De ahí a miles de millones de dólares en menos de 10 años. Ha sido una de las empresas con más crecimiento o con el crecimiento acelerado más destacado de la última década. Y yo sí que he visto empresas crecer. He visto cómo compañías que comandan Xvideos, Pornhub y otros sistemas se han adueñado del negocio, pero nunca como esta. El origen: en el 2016 nace OnlyFans. Estamos en 2016, hace 10 años. En Londres, Tim Stockley la funda con un préstamo de 10.000 libras de su padre. La idea: una plataforma de suscripción para cualquier creador, no solamente para personas del negocio adulto. Sin embargo, el 80% de los creadores de OnlyFans son creadores adultos. Un arranque silencioso en el 2016, un lanzamiento 80-20, donde el creador tomaba ese 80% y OnlyFans el 20%. Se sigue conservando ese porcentaje. En el 2017 ya habían 100.000 usuarios, no 100.000 creadores, 100.000 usuarios, compradores. Crecimiento lento, casi invisible para la prensa. Una plataforma más. Sin embargo, ya en el 2019 se trataba de una plataforma que tenía 348.000 creadores, con 13.5 millones de usuarios. Todavía un nicho muy poco competido contra sitios como Patreon en su momento. En el 2018 cambia de dueño. Llega Radvinsky. Leonid Radvinsky. Espero que se pronuncie así su apellido. Dueño del sitio de cámaras MyFreeCams, que lamentablemente murió hace poco. Y él compra el 75% de la empresa a través de Phoenix International. El giro del contenido se acelera. Empieza a trabajar en masa. En el 2020 la pandemia lo cambia absolutamente todo. Nos metemos en un confinamiento global y las plataformas tienen su pico más grande de desarrollo. En ese momento yo trabajaba en Manivitz. Creo que esa empresa nunca había vendido tanto como en la pandemia. Lo mismo que plataformas como OnlyFans, en donde la solución era ser un creador, o la respuesta ante el entretenimiento, ante la ansiedad, era ser un consumidor del producto digital. Entonces, en la pandemia, en el 2020, explotan estas plataformas y las catapultan como las plataformas más importantes, como sitios necesarios para el ser humano, que ya tenía que ver con la misma supervivencia de las creadoras. El salto de ese 2020, ese impacto de esa pandemia, que me recuerdo yo estaba en Las Vegas cuando llegó la pandemia, en un hotel de chinos, me acuerdo perfectamente. El salto del 2020, más 75% de usuarios y creadores en solo 2 meses, cuando inició la pandemia. 200.000 nuevos registros cada día y 50 millones de usuarios en julio de 2020. De nicho a fenómeno mundial. Fama y polémica. Por ejemplo, el caso de Bella, se pronuncia Thorne, ganó $1 millón en 24 horas. Pero su caso desató una ola de reembolsos y de nuevos límites de pago. A ver, en algún momento OnlyFans anunció prohibir el contenido sexual dentro de su plataforma, pero se dio cuenta que no era negocio. Solamente eso duró 6 días. La presión de los bancos, que obviamente son los que más ganan, hicieron hacer reversa sobre esa decisión. Las sombras del fenómeno: primero, la dependencia de los bancos. Los procesadores de pago incómodos con el contenido adulto podían cambiar las reglas de un día para otro. Sin embargo, los que más se ven beneficiados con la venta de contenido para adultos son las transacciones con los bancos. Ellos se llevan el 15% de las transacciones aproximadamente. Desigualdad extrema: un 1% concentra cerca de los tercios de los ingresos. La creadora promedio gana alrededor de $150.000 al mes. O sea, hay unas creadoras que ganan muchísimo dinero y es un pequeño porcentaje, y de resto
muchas creadoras tema base que su ganancia promedio no es tan alta. La moderación y los abusos. Han sucedido de todo. El ser humano haciendo cochinadas siendo ser humano, con contenidos, por ejemplo, que han tenido problemas de explotación a otras personas, denuncias, mejor dicho. Problemas que se dan en una plataforma cuando de pronto el ser humano intenta, o por ambición, ganar y escalar de manera acelerada. El fenómeno en cifras: 377 usuarios registrados, 25 billones de dólares pagados desde 2016 a los creadores. Un 80% de ese pago es para los creadores, o sea, pagos 25 millones, el 80% fue para los creadores. Facturación de 2024, 1.400 millones, un volumen de 7.200 millones con apenas 1.000 empleados. De todas formas, 1.000 empleados son muchos. Y la historia sigue abierta. En 2021 Stockley se va, deja a cargo y vende todas sus acciones. Le suceden sus socios. En el 2022 al 2025 esta página da dividendos millonarios. Radvinsky cobra cientos de millones de dólares como dueño mayoritario. Y en el 2026 cambia de manos, porque aquí muere. Se vende a una participación de Architect Capital, valorado el negocio en 3.150 millones. Tengo amigos que estuvieron en el proceso de esa venta, de esa participación, muy polémica. Ahí está, siempre cambiando de mano. Una empresa en movimiento que, más que una web para adultos, redefinió la economía de creadores, cobrar dinero a tu audiencia sin intermediarios, un fenómeno tan admirado como cuestionado. Y es ahí en donde yo les digo, teniendo tantos millones de seguidores, teniendo tantos millones de usuarios, teniendo tantos millones de creadores, la rueda ya está inventada. Es momento de hacer las cosas bien y sacar y escalar nuestro negocio al siguiente nivel con esta plataforma. Esto es la historia de OnlyFans contada en algunos minutos. Es bueno siempre que uno va a trabajar en una plataforma enterarse un poquito de la historia de esta plataforma.